Comentado. Rock and Talk Podcast, creando espacios más allá del cuero y las botas. Segunda temporada. Bienvenidos. Hola gente, qué bueno tenerles nuevamente acá. Bienvenidos a un programa más, a nuestro programa número 15 de nuestra segunda temporada. Qué increíble, como siempre digo, cómo seguimos avanzando. Y la verdad que chévere tener nuevamente nuevas temáticas, nuevos invitados, los cuales nos han ayudado a hacer esto que se llama Rock and Talk, a hacer esta idea que tuvimos de alinear diferentes temáticas que a veces decimos que no se complementan al rock, pero al final sí, al final siempre se saca una relación de estas temáticas. Y hoy día no es excepción. Hoy día, bueno, Rubén, como siempre, nos va a dar las primicias de todo esto. Así que, bueno, sin antes yo decirles que se conecten a nuestras redes sociales, que nos den like, que suscriban, compartan nuestros videos, que esto nos ayuda para nosotros seguir trabajando y seguir creciendo. Quiero recordarles también a todas las personas que no han escuchado nuestros podcasts, tenemos diferentes modalidades, ya sea YouTube, ya sea Spotify, o simplemente tenemos también la dicha de estar trabajando también con Depredar Rock de Loja, los cuales reproducen en nuestro podcast los días lunes. Nosotros también damos un conversatorio antes, entonces tenemos 2 horas entretenidísimas todos los lunes, así que de 6 a 8 de hora de Ecuador, así que increíble. Si no, hay en YouTube. Simplemente eso, muchas gracias. Y yo, bueno, te doy paso a ti, Rubén. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi brother? Qué gustazo verte a los años, ñeño. ¿Cómo estamos, gente? Es un placer, un honor y un gustazo estar aquí en este podcast, en el Rock and Talk, este espacio que nosotros queremos para crear eso mismo, espacios más allá del cuero y las botas, desde la ciudad de Quito. Es un placer hablar una vez más, a conversar, tener estas temáticas y estos conversatorios que ha sido chévere, nos han ayudado también a conocer a un montón de personas bacanas durante el camino, a ver cómo la gente en realidad disfruta de este estilo, cómo lo hace la amalgación junto con todos sus gustos, con todo su trabajo. Y espero que de este podcast que vamos a tratar, esta temática, llegue también a esa conclusión, a amalgamar los conceptos, que yo creo que es una cosa que ha sido chévere. Todos los invitados que hemos conversado, que después nos topamos en algún lado y siguen siendo panas. Y eso es lo bueno de la conversación, cuando la gente es sí mismo, es chévere eso, poder que se brinde y que nos den de su tiempo, que es lo más importante. Como les había comentado Brian, nosotros queremos tener aquí y presentarles a Ari Galava, músico. ¿Cómo estás, mi brother? Un gustazo estar tenerte aquí, es guitarrista de Profecía, fundador, pero también dentro de la temática en la que nosotros vamos a hacer es sobre los cómics y el rock. Él es el creador de una revista que yo me acuerdo clarito cuando me bajaba a ver a los locales, a veces las tardes, cuando no tenías nada que hacer, cuando eras chamo en el colegio, querías un nuevo disco, aunque sea pirata de una banda que te gustaba o algo, te ibas a los locales a ver camisetas, y ahí había, me acuerdo que había una revista que decía Rocco y tenía la bandera del Ecuador y era chévere porque era un man, me acuerdo de Blackie, del personaje, de haber leído y decir como que qué bacán, qué chévere que esto sea de acá, y de ir después ver y decir como hecho en Ecuador es como que loco, es un cómic rockero y es nuestro, eso es lo chévere. Entonces quería hablar de esto. Bienvenido, Eric, qué gustazo tenerte aquí en el podcast, loco. Bienvenido a ¿Qué Rock and tal, Talk. amigos? ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Brian? Un gustazo. Gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí en Rock and Talk Podcast. Y chévere, pues estamos aquí justamente para conversar todo lo que quieran saber, ¿no? Y conocer de la cuestión de mi personaje, Rocco, la revista, mi banda, pues están abiertos a totalmente hacer cualquier pregunta que yo les voy a contestar de la mejor manera. Qué chévere, Ricky, más que todo, claro, hay una buena conversa como siempre se hace, y más que todo, siempre encontrar personas de diferentes regiones o diferentes países, o siempre una mezcla que la verdad que es súper chévere, porque el rock al final es una sola, como siempre decimos, al final seguimos escuchando las mismas bandas, los mismos géneros, y no importa dónde estés, pero siempre estamos ahí. Y bueno, yo te quería, bueno, para entrar en el tema, ¿no? ¿Cómo nace tu afición a dibujar, a diseñar, especialmente cómic, ¿no? Especialmente esta narrativa que se hace visualmente y también se hace con un texto. Entonces yo quería preguntarte de dónde más o menos nace esta idea, y también de dónde nace el amor al rock que has tenido. Esta pregunta a veces les hacemos hacia todos los invitados. A mí desde muy pequeño me empezó a gustar el dibujo, ¿no? Me llamaba mucho la atención desde que era muy niño ver la serie animada de Mazinger, por ejemplo, aunque eso es anime, pues no, pero
En esa época yo no sabía diferenciar lo que era cómic, anime o cualquier estilo de dibujo. Entonces, pero comencé viendo Mazinger y me gustaban los robots, me gustaba ahí ver esa. Y me ponía yo frente al televisor, ¿no? Cuando era muy niño, ni siquiera creo que había VHS en esa época todavía. Entonces, yo me sentaba frente al televisor con un papel, con un cuaderno, y me ponía, y cada vez que salía el robot mecánico, pues me ponía a dibujarlo así lo más pronto que pueda para tener ahí la cuestión, y de ahí hacía el borrador rafiado, y ahí me ponía a hacerlo en el dibujo, una hoja completa. Y cada vez que salía un episodio nuevo más, señor, pues yo terminaba el episodio con mi robot dibujado, ¿no? Entonces, desde ahí me comenzó a mí a gustar eso. Entonces, en un lado debo tener la carpeta en la casa de mi mamá, esas cosas viejas ahí por ahí botadas. Y logré tener una carpeta de este grueso, más o menos, solamente de los personajes que aparecían en Messenger, o sea, de los robots, ¿no? Uh-huh. De ahí, yo también era de niño, me gustaba pues leer los cómics que aparecían en el universo, por ejemplo. Ahora ya ni se ve eso ahí, ya antes había una revista especializada donde solamente venían cómics. Entonces, desde niño me gustó a mí todo eso ahí. Entonces, y como me gustaba el dibujo, me trataba yo de dibujar algún personaje que me guste, ¿no? Una vez que yo ya tuve acceso, me acuerdo que era muy niño cuando un primo que vivía en Estados Unidos vino a visitar acá a mi casa, acá fue a Guayaquil, y trajo unas revistas de Thor, de Avengers, me acuerdo, ya, estoy hablando de los años 80, mediados de los años 80, y aunque estaba en inglés no las entendía, pero me gustó verlas, hojearlas, ¿no? Simplemente el hecho de hojearlas y ver ahí, me gustó tanto que me empecé a tratar de dibujarlos también. Entonces, me di cuenta que tenía una pasión para dibujar esas cosas. Me gustaba bastante el cómic y yo decía, bueno, en algún momento yo quiero quiero hacer esta cosa. De hecho, yo creé un personaje que se llamaba Nook Williams, que era más o menos un huevito narizón, con patitas flacas, que yo dibujaba eso en el colegio, cuando estaba en segundo año de colegio más o menos, y yo tenía en mis cuadernos del colegio, yo hacía ya historias, ¿no? Basadas, obviamente inspiradas también a Star Wars, siempre me gustó la Guerra de Galaxias, y yo tenía ya unas historias ya creadas, pero Rocco todavía no existía en esa época, ¿no? Todavía era un adolescente que todavía escuchaba, un preadolescente creo que era todavía, escuchaba la música que salía en la radio nada más, y no tenía yo era mayor, no tenía un hermano mayor o alguien o una imagen, ¿no? Que me diga, escúchate esta música, escúchate este rock, escucha heavy metal, nada, yo escuchaba la música que salía en la radio, la música que salía en la televisión, sintonizando y todas esas cosas, pero yo me daba cuenta de algo, ¿no? Cada vez que salía un video de Kiss, por ejemplo, o salía un video de Quiet Riot, me llamaba la atención, me gustaba. Entonces yo decía, ¿no? O sea, ¿qué diferencia con la música pop que había en la época, ¿no? Y cuando aparecía un video de Kiss o Corrayo, como te digo, me llamaba la atención, me gustaba las guitarras, me gustaba cómo sonaba la batería. Entonces me di cuenta también que automáticamente yo me inclinaba más hacia el rock que hacia el otro estilo que sonaba en la radio. Entonces, una vez que yo ya empecé ya a sentir el gusto ya por el dibujo y por la música de rock, la música más pesada, pues no, de ahí, gracias a un amigo que yo antes vivía en la Tarazana, gracias a un amigo que él tenía discos LP, y me empezó a prestar en los LPs de Ángel del Infierno, Iron Maiden, Barón Rojo, Dio, Kiss, entonces AC/DC. Me di cuenta que eso era lo que me gustaba, ¿no? Entonces descubrí que era otro sonido muy diferente a lo que normalmente ibas a reuniones, a fiestas, o que te pasaban en los videos musicales. Y me empezó a interesar eso ahí. Entonces, una vez que yo ya me metí en la música, en el rock más pesado, pues ya automáticamente se me vino como la mente, ¿no? Ya me veía yo soñando con hacer una banda y ya me dibujaba yo haciendo un concierto con una guitarra, cosas así. Entonces, desde por ahí más o menos comenzó la idea de querer hacer un personaje, ¿no? Que sea rockero.
Y obviamente, pues no, me veía yo mismo reflejado. Entonces, yo hacía ahí, yo me dibujaba mismo, mi misma careta, me ponía así con una guitarra, con una espada, peleando contra un dragón, ¿no? Teniendo más o menos la influencia de viendo el CD, el disco de Ozzy o viendo Dio. Claro, Entonces, Ultimate Thing. claro, sí, entonces desde ahí ya comencé yo más o menos ya inclinándome, ¿no? Hacia ese lado, ¿no? Entonces, hasta que llegó un momento que yo ya entré a la universidad, estaba en mi primer año de universidad y estaba en una clase aburridísima, me acuerdo, y yo empecé a dibujar, a trazar así, y empecé a crear una caricatura de un rockero, ¿no? Yo ya empezaba ahí a conocer, ya empezaba a conocer algo de música nacional, ya había escuchado Demolición, ya había escuchado Spectrum, ya había escuchado Blaze, ya había escuchado algunos grupos acá de Guayaquil, y empecé, como te digo, empecé en una clase aburrida, empecé yo a hacer unos trazos y cuando ya terminé de dibujarlo, digo, ve, este es Rocco. Ese fue la primera vez que dibujé a Rocco. Lo dibujé en una clase de la universidad que estaba aburridísimo, o sea, estaba tan cabreado que dije, mejor me voy a poner a crear un personaje. Y esa fue la primera vez que salió Rocco plasmado ya en un papel. Entonces, de ahí yo dije, bueno, pues no, como siempre me ha gustado hacer cómics y cosas así, historietas, yo digo, no, que no quede solamente en el papel, ¿no? Quise ya empezar a hacer unas viñetas y empezar yo a inventarme, a crear algún guión, alguna cosa para que comience ya Rocco a funcionar. Pero yo dije, bueno, Rocco no está solo. Uno nunca va a los conciertos solo, o si vas a un concierto o vas solo, te encuentras con más Sí, personas, que se ¿no? expande, claro. Y va descubriendo pues que al pana de aquí, que también es cuando va al concierto contigo, pero además no le gusta lo que el grupo que a ti te gusta, más le gusta otro grupo que a ti al final igual las parado. El otro pana de acá dice, no, lo que tú escuchas es bulla, escucha esto, que es virtuoso. Y empiezas tú ya a darte cuenta, y ese es nuestro mundo real. O sea, Rocco yo creo que Claro. llamó mucho la atención porque yo creo que todos los rockeros ecuatorianos, más que todos ecuatorianos, obviamente, ¿no? Se sintieron identificados con él o con otro personaje de los que los rodean en las aventuras de Rocco, ¿no? Entonces, Claro. y yo me acuerdo que tenía amigos que decían, oye, este man es Bolocho, es tal persona, ¿verdad? Y Undri, que es el personaje más underground, ese te basaste en ese pana de acá. Blackie, ese es el man que se dice que es Blacker, pero le da miedo y se persina cuando va a la misa, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, y de ahí nació Rocco. O sea, yo dije, bueno, si ya creé a uno, pues tengo que empezar a crear ahí a los amigos de Rocco. Y así fue como empezó Sí, sí, ya. Y sí. la primera vez que apareció Rocco ya en un medio impreso fue en el año 93, Wow. en un informativo llamado Informal, se llamaba justamente. Era informativo informal de Helmut Jeremías de acá de Guayaquil. Entonces, él fue la primera persona que un día conversando con él, pues no, yo todavía estaba muy joven, quería yo ingresar, ni siquiera había formado, o sea, yo ya tenía la idea de tener mi banda, pero ni siquiera habíamos tocado nunca, o sea, estábamos recién en proyectos, recién estaba tratando de componer y cosas así. Entonces, y nos conocimos y le dije, bien, mira, yo tengo aquí unos chistes. Y mi amigo, ya, pues chévere, dice. Te pongo, le digo así, me dijo él me hizo, yo le dije, te lo dono, te dono ese dibujo. Y él me dijo, no, o sea, no dones tu trabajo, me dijo él. Me dijo, te pongo yo el espacio de Rocco, pero yo también te hago una publicidad gratuita. O sea, ¿quieres empezar a que tu banda empiece a conocerse? Entonces, empecemos ya. Entonces fue la primera vez que empezó a salir algo ya de Profecía. Próximamente Profecía estará en los escenarios, cosas así, ¿no? Cuando todavía no estábamos en nada. Y así fue. Entonces, una vez que ya empezó a salir Rocco, pues no, en el informativo la gente que pues, del medio ya empezó a leer, que leía ese informativo, pues no, le llamó mucho la atención. Y entonces, después el mismo Helmo me llegó a decir que la gente, cuando iba a ver el informativo, que el nuevo que haya salido, lo primero que buscaban era, déjame ver si está chiste de Rocco. Sí está, y empezaban a leer Rocco. Entonces eso fue lo chévere, ¿no? Ver que desde el inicio, pues la gente se sintió identificada y el personaje gustó mucho. Y de hecho,
salieron varios números, todo, y hasta la fecha hay mucha gente que todavía se sigue identificando con Rocco, y pues ya hay algunos que todavía lo recuerdan y todavía esperan más números, ¿no? Ya vendrá el momento. Chéverazo, Qué loco. chévere. Esa es la Chévere. historia, más o menos. ¿Cómo ha sido una... No, muchísimas gracias, loco, por contar todas estas experiencias y todo. Qué chévere cómo ha sido, digamos, esa identificación. Porque, digamos, uno, de la forma de ser de la idiosincrasia ecuatoriana, de la buena, por eso me refiero, es como que, digamos, les roco, ¿no? Y es rockero, y es como que... Sí. Bien, o sea, qué buena Claro, la sí. idea, qué chévere, buena y toda la historia, igual salí con el chaleco, yo sí, sí me acuerdo de haber leído, porque hasta acá llegó, eso fue lo chévere, porque yo creo que, como tú decías, se expandió para todos, o sea, muchos rockeros ecuatorianos que quizás sí iban a ver las cosas, y, ¿leíste alguna vez o cachabas de la revista? Yo sí me acuerdo clarito, loco. Entonces, qué chévere, yo también te quería preguntar, desde el inicio, ya teniendo la idea, ya teniendo los personajes, ¿cómo fue tu proceso, digamos, para ponerles en los encajes, en los cuadres, en todo lo que tiene las viñetas dentro de lo que es ya la construcción del cómic, al Claro, hacer una ya, historia y al pasar, digamos, del espacio al informal, ya a publicar a Rocco como tal? claro, sí, ahí viene la siguiente historia, ¿no? La historia continúa. Una vez que ya empezó a darse a conocer a Rocco, yo dije, bueno, pues no. Eh, ya, en un momento me acuerdo, ya te digo, contado por mi mismo amigo Helmut, en una de las revistas informal, después se hizo Subterránea, si mal no recuerdo, sí, después se hizo la revista Subterránea. Eh, En uno de esos números no apareció el chiste Rocco, no me acuerdo por qué fue. Yo creo que él tuvo que hacerlo de un momento a otro en la revista y no tuvo tiempo de comunicarme y no tenía un dibujo a la mano y salió la revista sin Rocco. Y él mismo pues me contó, me dice que la gente cuando recibió la revista buscaba a Rocco y la gente, ¿y qué pasó con Rocco? No, que esta vez no, pues tiene que estar Rocco, pues no, ¿cómo no va a estar Rocco? Entonces él mismo me dijo, ¿sabes qué? Y la gente le gustó Rocco, tienes que seguir haciéndolo. Entonces yo dije, bueno, pues no. Entonces eso ya tenía un incentivo, ¿no? De que ya había gente que quería verlo a Rocco. Y ya no solamente había gente que quería ver una viñeta de tres, Claro. cuatro dibujitos, ya quería ver ya una historia, algo más que tener, ya gente quería coleccionar ya la revista de Rocco. Entonces me dijeron, pero Eric, ¿cuándo sacarías algo que sea todo de Rocco? Era la época de los signs, ¿no? Todo el mundo sacaba los signs, la mayoría eran fotocopiados y eran grapados nada más, cogían unas hojas, la cogían grapadas. Entonces, era la época en que había las entrevistas a bandas. Entonces yo dije, bueno, pues voy a sacar entonces un sign que se llame Rocco, y era si fue Rocco Comic Sign. Esa fue la primera vez que había gente que ya me empezó a decir que cuando haga la revista ya o una publicación totalmente Rocco. Entonces empecé yo a ir ya a los conciertos para hacer entrevistas a bandas nuevas, o a bandas. Entonces, la primera vez que apareció Rocco fue en el año 97, ya como un medio impreso totalmente de Rocco, año 97. Ya, y habían ahí también entrevistas a varias bandas y algunas cosas más por ahí. Como ya tenía también, ya mi grupo para esa época ya habíamos aparecido, pues también aproveché de hacerle también una promoción a mi grupo Profecía, pues para que también se dé un poco más a conocer de la época y cosas así. Pero ¿qué pasaba? Que cuando ya habían pasado unos 2 o 3 meses de haber sido lanzada esa ahí, había en convenciones de cómics o ya sea en conciertos de rock, yo iba con mi sign, había mucha gente que leía y decía, ve, pero esta banda ya se separó, esta banda ya no existe, está aquí. Entonces decían, no, esta banda está desactualizada, la dejaban de lado. Entonces yo decía, no, pues, o sea, lo que yo quiero demostrar es el cómic, no quiero demostrar realmente a las bandas. Las bandas realmente Claro, para mí sí. eran como una, Parte de era el sign, claro. sí, como un valor agregado, era algo más, pero realmente lo que yo quería mostrar era cómic, pero había gente que veía una banda que ya no estaba funcionando y ya lo veían como que ya como que ese sign ya estaba sexualizado y no me convenía pues tampoco. La mayoría de los que estaban ahí ya se habían desintegrado de su grupo. Claro, Entonces yo dije, bueno, no. Entonces dije, no, nada, digo, zapatero a tu zapato, yo no soy entrevistador, yo no estoy nada, a mí me gusta el dibujo, me gusta el cómic, entonces va a ser una revista de cómics y el resto se acabó. Entonces, por eso, no sé, creo que la primera revista de cómic ecuatoriano completamente rockeras
fue Rocco Comics número 1 en el año ya lanzado a inicio del año 99, si mal no recuerdo, 98, 99. Y eso ya fue en formato A5, una revista pequeña. Ya, eso sí fue gruesa, completamente blanco y negro el interior, portada full color, pero y esa fue realmente, yo creo, ¿no? O sea, modestia aparte, y sé que la dibujé yo, pero considero que fue una publicación que causó, creo, un antes o un después, no sé, o que realmente fue una publicación que hizo que haya un cambio dentro de la escena, realmente, porque antes no se había visto esto de aquí, ¿no? Se había visto Claro. cómics por ahí sueltos, se habían visto cómics por ahí sueltos, sí, pero una revista completa que sea de cómics y con temática rockera, pues era la primera dentro del país. Entonces, desde por ahí ya a la gente le llamó mucho la atención, bueno, entonces desde ahí en adelante pues me invitaban a convenciones de cómics y mucha gente le llamó la atención y gustó, y entonces tuvo excelentes comentarios y como dije hace un momento, hace un rato, lo mejor es que mucha gente se sintió identificada con sus personajes, entonces, Claro. y eso hizo que la gente aprecie mucho más a Rocco y sus amigos, ¿no? Sí, Así exacto. fue el comienzo, ya realmente de ahí en adelante, pues ya fue, para mí fue el reto de hacer que no sea solamente una publicación, sino que ya sea varias, ¿no? Obviamente todo era autofinanciado y yo me encargaba mismo de dibujar, de pasar en la tinta, o sea, yo hacía el guión, yo mismo hacía el guión, yo mismo dibujaba lápiz, de ahí le pasaba yo la tinta. Ya cuando ya vino la cuestión, desde la 2 en adelante ya se usó la computadora, la primera no fue, la primera fue netamente tinta nada más, No. ¿ya? Y dibujo lineal. Desde la revista 2 ya utilicé ya la computadora. Yo soy diseñador gráfico, trabajo en una agencia de publicidad soy profesional ya en el tema, ¿no? Entonces, de lo que es todo lo que es diseño. Entonces, quise aprovechar también pues mi profesión pues para tratar de dar un buen trabajo, ¿no? Una buena imagen, un trabajo profesional también en lo que es el cómic. Entonces, tuve que después, poco a poco, ya fue la evolución. Ustedes ven el número 1, comparan con el número 2 y 3, y ya después ven la evolución de la revista, ¿no? Hasta que ya llega a colores. Y toda toda la tinta, o sea, no hay tinta, el colorido que tiene ahí, todo es por computadora. Entonces, ella, como le digo, el primero era lineal al 100% y desde el número 2 en adelante, pues ya tuvo sus escalas de grises y después ya sus colores. Y eso, bueno, o sea, de verdad, te Claro, pues, sientes, a la larga te sientes ya satisfecho con el trabajo de ver Claro. que la gente lo aprecia. Eso es lo más importante, ¿no? Que la gente aprecie tu trabajo y que le guste. más que Que todo, yo digamos, creo que podrías sacarlo en un formato digital también, o sea, y tendría la misma reacción, porque ya se identificaría con Claro, los sí, sí. personajes, con las cosas, gente que vive el rock, eso sí tienes toda la razón. yo creo que Chévere, eso ha loco, sido chévere, la chévere. parte más importante también que se ha podido identificar la gente. Tú lo hiciste a un sentido también cómico, porque hay muchas historietas donde relatan historias de todo tipo, ¿no? Pero en realidad siempre ha sido el cómic, ¿no? Siempre ha sido Sí, esa gracia que se tiene, verle tal vez al rock que ha sido un género un poco, digamos, serio también, o por las letras, que sangrientas y eso, y ujú. ponerle especialmente, creo yo, a un Blacker que hacerle tal vez una mofa, pero en un buen sentido, ¿no? Entonces eso también creo que pegó bastante esas partes, como te digo, tal vez la música es para dar un dote diferente, tal vez de la muerte y de tanto que hemos hablado de estos prototipos que se tienen con el rock y con el metal especialmente, y poner un poco de tinte cómico, porque se Claro, tiene eso, como tú dices. Yo creo que eso también ha sido una de las cosas importantes también que ha pegado también por eso se dio también, yo creo que el tiempo también en los 90 donde todavía no llegaba toda esta globalización, todas estas nuevas tendencias tecnológicas que se tienen hoy en día, entonces yo creo que también pegó bastante, pero tú, como comentabas, aplicaste ujú. estas tecnologías para diseñar y para ser más profesional o al trabajo que tú hacías, entonces yo te quería preguntar Esa cómo era fue la idea. esa transición, ya que tú tenías desde, como dijiste, desde el papel, desde que iniciaste hasta después diseñar en una computadora. ¿Cómo fue esa transición? O sea, ¿cómo dijiste tú, yo voy a utilizar estas nuevas tecnologías? ¿O fue por
tal vez de tu cariño que tenías a dibujar, que dijiste, no, ahora voy a transformarlo en digital? Profesionalizarlo, claro. ¿Cómo fue? Tal. Es que aquí la cosa ya vino por añadidura. Eso era, o sea, era de ley, tenía que haber una evolución desde el inicio hasta después, ¿no? Entonces, cuando yo ya, por mi misma profesión, pues no, me tocaba, aprendí a manejar nuevos programas, cosas así. Entonces, así allá mismo, y también y tu entorno también, tú te das cuenta de ahí el entorno desde la época cuando comenzó Rocco, ¿no? A aparecer, tú veías nomás los signs, ¿no? Y la mayoría eran fotocopiadas, blanco y negro, ya, y ya después tú ya ves que las revistas, ya a inicios del 2000, tú ya ves una buena calidad de revistas de rock, por ejemplo, Claro. a full color, venían hasta con CDs, cosas así, entonces Sí, sí. es lo mismo, entonces lo mismo, Rocco igual tenía que evolucionar, la revista Rocco tenía que evolucionar a la par de cómo estaba nuestro entorno, ¿no? No me podía quedar, mientras en todos lados había una revista con una impecable presentación a full color y con todo, yo no podía quedarme con el blanco y negro, ¿no? Y sin matices grises o sin matices o colorido. Entonces, así no hubiera querido, así hubiera querido dejarlo tal cual, pues me hubiera tocado, yo creo, hacerlo, pues no, para estar a la par de del momento, del medio Claro. en que estábamos, Esta ¿no? Y industrialización, eso, sí. y sobre ahí los chistes que estábamos hablando ahí hace un ratito, te comento que si bien es cierto, sí ha habido gente que se ha ofendido, sí ha habido, Exacto. sí me ha tocado, pero aunque parezca mentira, la mayoría de las bromas y chistes que aparecen en Rocco son vivencias. La mayoría, que yo creo que más del 60% de los chistes son vivencias reales. Y eso también creo que es otra cosa que, que la gente se siente identificada. Por ejemplo, tú que eres músico, Rubén, te ha tocado mucho, yo creo que al final te haber tocado muchas cosas ahí que has leído, de ahí lo has vivido con Claro, tu banda. Entonces, sí. y eso, entonces, por ejemplo, me acuerdo, hay un Yo creo chiste que que siempre después pasa, se llama, es verdad. sí, hay un Tienes chiste razón. de Rocco que después lo puse que se llama Literal, creo que se llama el chiste, donde Rocco dice, pues no, que ahora sí, a romperse la crisma, y vino, y cuando se da cuenta, un loco con una pata de cabra a reventar la cabeza a todos, y dice, no, pues si esto es literal, o sea, eso ha pasado, o sea, una Sí, vez sí, un concierto en Cayambe, creo que fue, yo tengo una forma de decir cuando estoy en los conciertos, cuando ya quiero que se inicie el mosh, yo grito, ahora sí, a patearse las cabezas. Y comenzamos el mosh, y realmente y literalmente, uno que estaba haciendo mosh se cayó y vino otro y le pateó la cabeza, pero así literal que hasta lo elevó. Parecía que hubiera pegado un tiro penal. Y se comenzó una puntilla entre los fans. Entonces, y yo tuve que decir, oiga, pero no sean literales, pues por la gran puta. O sea, no, entonces, y esas cosas pasan porque, entonces la gente me dice, no, pues, y digo, eso pasó. No es un chiste inventado por Eric Gala, eso tal cual pasó. Y cosas así, Pero entonces, son reales. he tenido muy Chévere, buenas, ese es he el tenido punto. muy buenos amigos, he tenido muy buenos amigos que son blackers, ¿no? Y me han llamado a decirme Feliz Navidad, por ejemplo, cosas así, o sea, y no es mentira, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos tenido un amigo así. Entonces eso creo que es también lo que es. Pero sí he tenido un par que sí me han reclamado, me han dicho, oye, pero esto no es así. Digo, sí, pues si tú no lo eres, me alegra que tú no lo seas. Pero yo sí he tenido, he conocido gente que sí ha sido así, punto. O sea, y además, yo sí ponía un comentario ahí, ¿no? En la revista que esto de aquí no era con el ánimo de ofender a nadie, o sea, es simplemente de ver el lado humorístico a nuestra escena rockera, eso es todo, o sea, es cuestión solamente de de ver la manera jocosa y reírnos un poco de nosotros mismos, de nuestros gustos y de la escena, o sea, yo creo que todo el mundo lo entendería, ¿no? Que tenga los dedos También frescos, contar, como tú sabe que dices, contar claro, esas vivencias que tú tienes, es que así de pasaron, que sencillo. le puedes contar a alguien pegándote una biela y riéndote. Claro, y por lo La general ha noche sido así, sí, por lo general ha sido así. Sí. Chévere, loco. Te iba a decir también, dentro ya del inicio, ya dentro de ya la publicación, de los trazos, digamos, de los personajes de Rocco, ¿tuviste algún tipo, digamos, de
influencia de tal vez de dibujantes de cómics como Stan Lee, Steve Ditko, Kirby, gente así, Todd McFarlane, desde el de Spawn, que es un genio, pues, Spawn. Entonces, Claro, eso sí, tipo, sí, ¿ha sí. tenido algún tipo de influencia, tal vez? Todd McFarlane se llama el de Yeah, Spawn. Sí, Todd McFarlane. sí he tenido, de hecho, sí tengo yo, mira, tengo bastante influencia del cómic de Marvel de los años 90. Ya, el cómic de ahora, actual, casi no me gusta mucho la manera de dibujar de ahora. Me parece que está muy modernizado para mi gusto, pero bueno, pero me gusta mucho, pues, como el cómic de Spawn, me gusta mucho el Marvel, me gusta más, entre Marvel y DC, me inclino más a Marvel, es mi gusto personal. Y desde muy chico también me gustaba, cuando era niño, me gustaba bastante Disney, revistas de Disney. Y yo creo que Rocco, si hay alguien que analice bien el trazo del personaje, tiene una especie de mezcla entre el cómic noventero de Marvel con Disney. O sea, fíjate en las manos de Rocco, en los zapatos, en las cosas. Entonces, y esa influencia que tenía desde niño, desde cuando yo quería empezar a dibujar y dibujaba, pues no, basándome como de referencias de Disney y revistas de Disney que me compraba mi mamá en esa época, creo que la he tenido pues toda la vida, marcó mucho creo mi infancia y fue aplicada también para el personaje de Rocco. Entonces, pero obviamente no tiene 100% Disney, tiene otras mezclas de otros estilos, ¿ya? Lo que sí no tiene es anime, aunque me gustaba mucho, como te digo, Mazinger, pero anime no tiene para nada la revista, es netamente cómic, ¿no? Cómic más que todo por el lado americano. Sí, sí. Y eso es lo que me gusta, realmente. Ha habido también bastantes bandas también que he visto que o han hecho semejanza a un cómic o también se ha hecho cómics de referente a estas bandas. Por ejemplo, Los Kiss es la primera que yo recuerdo que Claro, sí, sí. El especialmente Psycho Psychos. claro, los Beatles. Entonces ha habido, ¿no? Spawn sale en la portada de la saga de Kaiser. Exacto. Sí. Entonces, eso también debe ser una influencia para ti, tal vez, el ver que al rock también se lo ha hecho de esta manera. Tú tal vez con tu manera cómica, o otros también con otro tipo de historias como superhéroes, pero al final sigue Claro. siendo, creo yo, esa influencia que te ha dado. Y yo quería preguntarte cuál ha sido pues la parte más complicada de hacer pues un cómic. ¿Qué es lo más duro que se te hizo en este transcurso de tantos años que tú dibujaste? ¿Cuál fue lo más difícil? Lo más difícil era mi falta de tiempo. Eso era todo. Solamente porque por mí fuera, me hubiera encantado dibujar todo el santo día y sacar las revistas que más pueda, ¿no? Pero siempre, desde que ya empecé a trabajar, desde que ya era un joven trabajador, he estado yo trabajando por lo general en agencias, ¿no? En agencias ya sea de promociones, agencias de publicidad, cuestiones de gráficas. Y esas te toman mucho de tu tiempo. Entonces hay veces que tienes que trabajar sobre tiempos y eso te quita demasiado y hay veces que cuando tú ya estás todo el día frente al computador trabajando, qué sé yo, a veces tú ya no quieres ya seguir dibujando, hacer cosas porque ya te sientes tan agotado que ya prefieres mejor tomar tu descanso porque estás pasado todo el día en lo mismo, ¿no? Pero igual, cuando tenía más ánimos, yo ahorita ya tengo mi edad, pues no, pero cuando estaba en toda mi juventud, pues no, a mí no me importaba y me amanecía y me amanecía. Para hacer Rocco me tocaba amanecidas porque lo hacía fuera de mis horas de trabajo, ¿no? Entonces, en mis tiempos libres. Y como te había contado, pues no, yo era el que hacía todo en la revista, o sea, yo mismo hacía el guión, o sea, yo me inventaba los chistes o trataba de ver dónde sacar los chistes. Hacía los dibujos a lápiz primero, después les pasaba la tinta, después los escaneaba en la computadora los pintaba y en el programa Illustrator, que es para diseño, ahí armaba las viñetas para armar las cuestiones, ponía las bombitas, o sea, era un trabajo bastante fuerte, ¿no?
Y después yo mismo buscaba, pues, ¿no? A auspiciantes que quieran participar en la revista, para de ahí con esa misma plata, pues, ¿no? Mandarla a imprimir. Y yo con esas revistas ahí después iba en las convenciones de cómics o en los conciertos, pues ahí ponía mi puestito, una mesita, yo mismo las vendía. Entonces yo hacía todas las revistas. Entonces, ya todo estaba muy bien hasta que a estas alturas del partido ya esto del coleccionismo, ¿no? Se ha perdido mucho. Realmente hay muy pocas personas ahora que coleccionan lo físico, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí me gusta, me jacto de ser un buen coleccionista, me gusta, tengo ahí cualquier cantidad de discos en la parte de atrás, colecciono viniles, colecciono revistas, tengo ahí, pero hay mucha gente. Empecé a darme cuenta que en las convenciones de cómics que me invitaban, por ejemplo, ya mucha gente me decía, y eso no la tienes en la web, eso no está en digital, no está para descarga en PDF. Y yo digo, no está para eso, o sea, esa vaina no, o sea, ya la gente ya no compra cómics, ya no compra música, todo lo descargan ahí, las revistas las quieren descargar en PDF y verlas en la tablet o verlas en el celular. ¿Cómo puedes leer un cómic en un celular de este porte? O sea, no entiendo la mentalidad de ahora, ¿no? Y lo mismo pasa con la música. Todavía somos muy pocos los que guerreamos hablando como músicos, ¿no? Tú, Rubén, lo puedes dar de fe, que sabes lo costoso y lo sacrificado que es sacar un disco, ¿no? Uh-huh. Comenzando desde el momento de la composición, el tiempo que te tomas por crear algo, sacar la plata para grabar, porque aquí no tenemos una disquera No que nos existen las pague disqueras en el Ecuador. Diga quien tú diga mismo, lo ¿no? contrario. Uh-huh. Entonces, una vez que ya grabas, ¿cuánto cuesta? Aquí ni siquiera lo tienes que hacer aquí el disco, porque aquí por lo general ni encuentras, tienes que mandarlo a hacer en el exterior, Colombia, lo más Creo que ya cercano. no hay discos de... Ajá. Discos Claro, para de que diamante ya no existen en el Ecuador. imagínate, te llegan acá los discos acá y lo tienes que vender tal vez a precio de huevo, porque ya la gente te va a decir, no, pero ¿para qué? Pues si eso ya lo encuentro en el YouTube o en un ratito hay alguien que lo compra y lo copia y lo sube al internet. Entonces, hay mucha gente que ya no aprecia estas cosas. Entonces, y realmente, y es loable, ¿no? Que todavía yo, por ejemplo, como banda, como profecía, yo estoy trabajando ahorita en un nuevo disco y pienso en lanzar un nuevo disco físico y tenemos varios discos físicos atrás de nuestras espaldas y muchas bandas nacionales y bandas en todo el mundo todavía se esfuerzan en hacer. Pero en cuestión de revistas, te comento que ha bajado bastantísimo eso ahí. O sea, en comisiones de cómics ya se ven poquísimas revistas que han sido hechas por esfuerzo, porque igual, ahorita también sacar una revista impresa, imagínate, te está costando siquiera mínimo unos $700, $800, ¿no? Entonces, y para que después ahí las tengas que vender a $1 o $2 y mucha gente diga, te lo ojee, te diga, no, es que yo leo ahora en PDF, ya no me llevo estas cosas porque me ocupan espacio. Entonces, como que ya a estas alturas te desmotiva un poco, ¿no? Sí, Pero sí, sin embargo, ahí sí, la última que pero has saqué. tenido, ¿no es cierto? Tú tuviste en una convención, no hace mucho tiempo, una convención de cómics, ¿no es cierto? Yo me acuerdo estaba un puesto de Rocco, obviamente el que vi en redes, ¿no es cierto? Chévere, ¿cachai? O sea, eso también ¿Y bacán has porque... pensado en retomar nuevamente? ¿Has pensado en retomar o decir, bueno, voy a sacar una nueva versión o tal vez ahora Sí, con tanta cosa que hay, tú también con nuevas ideas, con experiencia y no sé, sacar una nueva, aunque claro, o sea, también es en como un total se han spoiler para la lanzado, gente. o sea, en total se han lanzado como 9 o 10 revistas de Rocco. O sea, por ahí mismo los tengo y los muestro, se desean ya mismo las portadas. Ya, sí, en un momento las tengo que arriba, ya mismo te las busco. Se han lanzado como 9 o 10 revistas de Rocco. Como decía un amigo que yo conocí que también dibujaba, colombiano, decía, esta es edición cadapuedaria. O sea, no es una edición. Entonces yo digo, ¿qué es edición cadapuedaria? Cada vez que se pueda, ¿no? Entonces, porque aquí había mucha gente que iba a las cuestiones de cómics y decía, bueno, quiero esta revista, y se la llevaba y me decía, ¿y esto aquí que es una revista mensual? Digo, puta, me encantaría que fuera mensual, pues no, entonces no, era imposible porque ya te digo, todo es autoproducido, autofinanciado, pero sin embargo,
sí se hizo el esfuerzo, ¿no? Y se sacaron varios números. La última revista que se lanzó de Rocco, ¿no? Fue de la celebración de los 25 años, que la tengo aquí, la voy a presentar. Y fue una revista que fue hecha por varios dibujantes de Guayaquil, dibujantes de cómics más que todo de Guayaquil. Esta es la edición 25 años, donde puedes encontrar en la parte interior, ¿no? Encuentras ahí diferentes representaciones de Rocco, ¿no? Al estilo de cada uno, ¿no? de los que participaron. ¿Ya? Entonces puedes ver, son unos dibujos muy chéveres, excelentes, ¿ya? Y esto fue muy gratificante porque, de todas maneras, ver que grandes dibujantes de la escena ecuatoriana, ¿no? Se tomaron su tiempo, pues, para hacerle un pequeño tributo a Rocco, cada uno a su estilo, ¿no? Y eso es lo chévere. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ahora que vamos a estar en el Valle, en el concierto este fin de semana, allá en Sangolquí, voy a llevar algunas revistas de Rocco para las que estén interesados, ¿no? Algunos números que me quedan, sobre todo los últimos, ¿no? Para que les quede recuerdo por allá también. Y eso, antes de esta aquí fue esta revista de Rocco que fue una edición especial playera. Esta revista quedó en segunda parte, o sea que de ley la tengo que hacer. O sea, de ley, o sea, no puedo mover atrás. Hay mucha gente que está diciendo, oye, ¿y la segunda parte de la revista de Rocco? Digo, sí, ya la voy a hacer. Entonces, después de esta, salió esta, pero esta fue porque fue los 25 años de Rocco, pero ya tengo que hacer la segunda parte de esta, o sea que de ley tengo que hacer una revista de Rocco más, porque no puedo... ¿Y nunca pensaste hacerle como portada tal vez de un álbum, o alguien no te ha pedido, digamos, ya quiero usar el Rocco como portada de un álbum, alguna cosa? ¿No has tenido nunca esa idea? Una vez, en una ocasión, alguien me decía, pero yo considero que Rocco no debería estar ahí. Es más, ni siquiera lo utilizo Rocco para profecía, ¿me explico? Entonces, Claro, entonces sí, yo porque considero que Rocco debería tener, o sea, no debería asociarse, creo yo, con ninguna banda, ni con ninguna cuestión política, ni nada de eso. O sea, si alguien me quiere decir a Rocco, ni siquiera ni con el fútbol. O sea, Rocco sale aquí, por es con la selección, ¿no? De la selección. Obviamente es la selección, pero si alguien me dice, oye, quiero que Rocco salga con la camiseta de Barcelona o la de Aucas o la de Melec, yo diría jamás no, porque no considero que un personaje debería irse a un lado a otro lado. O sea, simplemente Rocco es ecuatoriano. Rocco no es quiteño, guayaquileño, no es ambateño, Rocco es ecuatoriano. Entonces solamente él representa al rock ecuatoriano, al fútbol ecuatoriano y a la idiosincrasia ecuatoriana, honestamente, pero no tiene etiquetas más allá de eso. Ajá. ¿Y qué opinas que los cómics en general no se han llevado a la pantalla grande, al cine? ¿Cómo has visto también esa evolución de que, como decimos, ya la gente no lee? Entonces, ¿qué dijo la industria del cine? No, yo quiero llevarlo a la pantalla grande, y se ha visto unas películas increíbles, Sí. otras no, pero más o menos, ¿cómo ves tú más esa transición que se ha hecho? O sea, sí, definitivamente considero yo, ¿no? Que una obra, ya sea literaria, de dibujo o cómic o lo que sea, que llegue a la pantalla gigante, pues eso es, para mí creo que sería como un top, ¿no? Es algo, ya. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, no solamente en esto, también hablo en la música, en todo, ¿no? Hay un dicho que dice, hay muchas personas, hay muchos que nacen con suerte y otros nacen en Ecuador. Entonces, desgraciadamente aquí no tenemos apoyo en lo más mínimo. Entonces, por ejemplo, mucha gente me dice, oye, pero si tú hubieras nacido en Estados Unidos, tuvieras plata, fueras allá, ya estuvieras. Digo, sí, pero nací en Ecuador. O sea, y realmente muy pocos, o sea, muy pocos le prestan atención, creo yo, realmente al arte ecuatoriano, ¿no? Aquí hay muchos artistas en todo género, en todo sentido, excelentes, pero
desgraciadamente, por el simple hecho de haber nacido aquí en la mitad del mundo, no tenemos la facilidad o el apoyo necesario. O sea, nuestra misma gente no nos apoya. Entonces, imagínate, entonces todo esto de aquí resulta siempre es hacerlo porque te gusta, ir en contra de la corriente, hacer las cosas tú mismo para que salgan bien y hacerlo más que todo por amor al arte o por amor a la camiseta o por amor a la música. Eso es lo único la satisfacción que realmente te queda, porque si lo quieres hacer esto por billete, pues está jodido, pues métete a hacer cualquier cosa menos esto. Así de sencillo. Ese es el Entonces, verdadero éxito. y eso es no solamente en el cómic, en el dibujo, eso estamos hablando en la música, en el metal, en la actuación, en todo, en todas las Sí. cuestiones de arte de nuestro país pasa eso. Entonces, aquí desgraciadamente no se vive el arte realmente. Creo que pocos son los que privilegiados que pueden decir que sí lo pueden, sí viven con eso. Uh-huh. Es verdad, porque como hemos hablado con demasiada gente, artista, hemos hecho de la actuación, entonces hemos hecho de la pintura y todos hemos, la verdad que nos dicen eso, ¿no? Que es difícil, que tienen que ver diferentes vías, tener otros tipos de ingresos para poder subsistir, pero yo creo que eso también ha sido una de las conjunciones que tienen con el rock, ¿no? Que el rock te da también esa energía, esa constancia, a meterle ganas a las cosas, meter las ganas especialmente a lo que es el arte, que es muy duro, como tú dices, que es muy difícil, Claro. especialmente para la parte de Ecuador y Sudamérica, que si tal vez tú hubieses nacido en otro país, como dijiste, con ese rock, o tal vez se hubiese convertido, quién sabe, ¿no? Pero bueno, lastimosamente no fue así y se mantiene como algo de culto también, ¿no? Hay que verlo como que es algo de Claro, nosotros, algo más de culto, no se ha hecho más berreado, como decimos claro. O nosotros. sea, tampoco, o sea, no es que estoy renegando, no, Brian, Rubén, no Claro, es que sí, sí, sí. tampoco, o Eso sea, es no claro. es que me estoy quejando de mi vida, más bien, no, al contrario, me siento orgulloso de ser ecuatoriano, o sea, sí, y soy nacionalista a muerte, y es verdad, o sea, y realmente puedo decirlo, ¿no? Con orgullo, no soy de los que realmente están buscando plata, o sea, simplemente yo hago las cosas porque me gusta, ¿no? En todo sentido, hablando también con mi banda, o sea, Profecía salió en una época que el thrash metal nadie lo escuchaba y sin embargo yo quise hacer ese estilo porque a mí me gustaba. Ahora o sea, no, si hubiera querido, pues no decir, chuta, no, hagamos algo para que me entre billete, pues me ponía a hacer chuta en esa época que estaba de moda, Acabas en de un metal. Entonces, no, no, no viene al caso ahí la queja. No, simplemente digo, desgraciadamente, sí digo que conozco mucha gente, o sea, no es que hablo por mí, conozco mucha gente valiosa y talentosa que desgraciadamente no tienen el apoyo, ¿no? Justamente por cierto. por estar aquí simplemente por ser ecuatoriano. Entonces, espero que en un momento cambie eso, ¿no? En el futuro y tengamos más posibilidades, todas las notas y estar mejor, ¿no? Y es verdad, como tú dices, es un personaje de culto. A mí me alegra y prefiero que Roca sea un personaje de culto porque yo mismo no he querido berrearlo. O sea, tú no lo ves. O sea, yo podría ir a repartir estas revistas en las esquinas donde vendan ahí el periódico, pero no he querido hacerlo porque Rocco es para rockeros, ¿no? No he querido hacerlo comercial, no he querido meter lo que diga otras cosas ni hacerlo que se haga ahí asequible a todo el mundo. Rocco es para nosotros, para los que les gusta este metal, para los que les gusta la música, para los que les gusta coleccionar, no para aquel que lo lee y vota la revista, no. O sea, está dirigido para la gente que aprecia, ¿no? Toda esta cosa, ¿no? Y eso, y me alegra que al ser aquí este país que no hay al final muchas cosas, me alegra, ¿no? Y me siento bien de que Rocco sea tal vez la primera revista en haber aparecido en este formato y que la gente lo aprecie y que quede para la historia de nuestro país, ¿no? O sea, eso me llena de satisfacción bastante, así que jamás me verán quejarme por eso. No, pero no o sea, para que no se malinterprete lo que es hace un rato, no, simplemente dije era porque no tenemos el apoyo que quisiéramos. ¿Verdad? Así es la cosa. Qué bacán, loco, qué bacán. Sí, yo creo que lo que tú acabas de decir, sí tienes mucha razón en las cosas y está bien, loco, porque yo creo que el mismo hecho
hecho de hacer esto, que digamos la satisfacción sea mucho más importante que el dinero, yo creo que es necesario, obviamente no va a estar totalmente vinculado a la realidad sin saber que necesitas Claro, para el pasaje, pero yo me claro, refiero a que, digamos, sí se siente, digamos, digamos, ese empeño por haber querido crear algo chévere, loco, por haber querido retratar justamente las cosas que te pasaban cuando empezaste a hacer dibujar, cuando tenías la idea de crear un personaje y tratar de decir, como tú decías, contar el chiste, cómo le hago yo mismo, escribir yo mismo, hacer las cosas. Es bacán porque eso te quería preguntar, justamente una de las cosas que siempre hacemos en este podcast es tener es una pregunta conformada de dos partes. Entonces te ya. quería, la primera, redactar como que, ¿cómo fue, digamos, la vivencia dentro de la escena al crear Rocco tuyo? O sea, dentro de tú ir a los conciertos, de tú empezar a comprar música, empezar a escribir, ¿cómo fue, digamos, esa motivación tal de plasmar lo que estabas viviendo en ese momento, digamos, de una época en la que no había, digamos, más allá de los conciertos como se conocían antes, underground, la gente iba a contar con sus bandas, donde empezaban las bandas que, digamos, después de años sirvieron de influencia para otras bandas que tocaron, que sacaron las cosas? ¿Cómo fue, digamos, ver ese, como empezar a ver ese boom de las cosas ahí? Y la segunda parte es, ¿qué banda crees que escucharía? O sea, se fuera a un concierto del rock o de Leif. ¿Cachas? Esa era esa segunda parte. Entonces, esa Ya. es la pregunta de dos partes. Ok, ya. De la primera pregunta, me parece, o creo que ya, ya hablé algo al respecto de cómo, ¿no? De los inicios de Rocco y cómo fue que me inspiré y cómo me gustó estar acá cuando iba a los conciertos y cómo yo analizaba y veía, ¿no? Por ejemplo, me causaba mucha gracia ver cuando se metían al mosh, ¿no? A la gente se metía al mosh y salían golpeados, salía uno por ahí patas arriba, se caían de culo por ahí. Entonces, y yo sí decía, digo, esa vaina está chistosa, digo, entonces yo decía, bueno, pues cuando yo dibuje, pues yo quiero hacer así. Rocco es un personaje que le gusta los conciertos, le gusta el rock, le gusta meterse al mosh, pero le tiene miedo un poco al mosh porque siempre que entra en mosh le sacan la recontraputa, sale golpeado, sale hecho, sale desbaratado, entonces, y eso es una cosa. Entonces, por ejemplo, en un momento, ¿por qué fue eso? Porque en un momento a mí me pasó, yo me metí una vez, me acuerdo que una vez me metí en el mosh, ¿no? Y era yo, pero yo era así que me tapaba, le cubría la cara con los brazos para que no me lleguen a dar un puño, porque veía que la gente cogía y te tiraba puñetes. Yo estaba muy joven todavía. Entonces yo era así, pero como yo me estaba tapando la cara, pues no faltó el desgraciado que me dio pues un tremendo codazo y un puñete en las costillas y se me acabó el chiste. Entonces hasta ahí llegó mi mocho. Entonces me tuve que salir porque me dolió tanto el golpe. Mientras más te cuidas, más te dan ahí en el boss. Claro. Sí, sí. Entonces, o también veía a veces, una vez vimos un concierto, me acuerdo que era el grupo Demolición, cuando a inicio de los 90 yo estaba sentado en el escenario, ¿ya? Y estaba mirando así para atrás, esa vaina, y estaba tocando la banda, y veo que yo veía un sujeto, un flaco, que estaba de atrás de la batería, era que como que ya corría, el man era así, ¿no? Y otra vez se hacía para atrás. Y otra vez se hacía para atrás. Y digo, puta, que se va a lanzar. Y yo veía, pues la gente estaba ahí, pues no. Se va a lanzar, hijo de puta. Y de hecho, como que el man dijo, ahora. Y ahí veo que el man corre, pues, y ya, a los Superman, el desgraciado, pasa por encima de mi cabeza. Yo lo veo así que pasa por encima de mi cabeza y ya. Y iba donde estaba la gente, pues, ¿no? Amontonada. Bueno, fue chistoso porque yo vi así, pues, en primera plana, y al unísono toditos miraron que ahí venía y toditos se abrieron. Entonces, te imaginas, el tipo, este es el piso, el tipo cayó así, ¿ves? Planchazo en el suelo. De panza, cayó además ahí rebotando contra el piso y se quedó sin aire ahí tirado. Y el man era así. Entonces, entonces imagínate, ¿qué hizo la gente? La gente lo cogió en los brazos, lo sacó, lo tiró a un lado y sigue el moche. Entonces, esa vaina fue, pero a mí fue chistoso. Entonces yo dije, ese es Rocco. ¿Sí me explico? O sea, claro. Ese es Rocco. Yo te quería decir, justo eso era el punto. Gracias, mi bro. Chévere, gracias por la primera parte. Y la segunda, lo que te iba a decir de que qué banda que iría a un concierto.
Claro, Rocco, mira, automáticamente, al ser Rocco un personaje creado por mi persona, él tiene mis gustos. Entonces, sí, en la revista mismo está, dice, Rocco es un personaje que le gusta todos los estilos musicales, pero de metal, ¿no? Pero de entre ellos le gusta más el thrash y el death, porque le gusta meterse en el mosh. Ya, estamos hablando de una época cuando lo creé, en esa época, cuando Rocco fue creado, los estilos que más movían en el mosh eran el thrash y el death metal. Todavía no venían otros estilos que después aparecieron, ¿no? Entonces definitivamente a Rocco, al gustarle el mosh y todas esas cosas, pues no, el estilo que más le gusta es el thrash y el death metal. Entonces, cuando la gente decía, este es Eric, ¿por qué le gusta? Digo, bueno, pues sí, o sea, el Rocco tenía que tener mi mismo gusto. Entonces, definitivamente. Qué bacán. Qué bacán todas las experiencias que nos cuentas, todo lo que ha sido también convertir algo, una idea tuya en lo que es un cómic, ¿no? Una historieta que la gente pueda leer, que pueda sentirse y interpretar este personaje también. La verdad que ahorita que me hayas de acuerdo, pues cuando tú vas a un concierto tú vives de todo, ¿no? Es desde el inicio, ves gente que está ebria o ves gente que se encuentra, Siempre pasa algo. se pasa algo, Sí. pasa algo. O ya hasta ves a parejas por ahí, pero de todo, de todo, de todo. Y la verdad que es todo un mundo bien increíble que se tiene tantas anécdotas que contar en los conciertos de rock, especialmente en el Mosh, que se pierde de todo, que se cae uno, le cogen, le alzan, ¿no? La verdad que especialmente en el Mosh es todo eso que cuentas y haberlo transformado en una historieta para que es algo increíble. Yo creo que es una de las cosas también, objetivos que tuvimos también al crear el Rock and Talk, es que la gente se dé cuenta que existe una cadena bien grande de lo que es el rock, que no es solo, como decía el Rubén, los músicos, sino que existen también estas particularidades que la gente sigue creciendo y sigue haciendo cosas increíbles y dentro del mundo del rock. Entonces a veces uno no te imaginas. De hecho, nosotros mismos, yo no me imaginaba encontrar personas en este podcast de que hacían ciertas cosas, ¿no? Entonces que después tú descubres claro. Con esto, esa también fue la idea que nosotros hicimos. Y por ejemplo, debe haber muchas personas, yo sé que tú también has sido parte en varias entrevistas, pero hay personas que tal vez lo vieron y no sabían esta historia, y yo creo que eso también incentiva a la gente a que se culturalice más en el rock, y bueno, por eso simplemente muchas gracias ya estamos llegando a la parte final del programa. Simplemente te quería agradecer nuevamente por haber sido parte de nuestro podcast, por haber contado a la gente esta historia, por haber contado todo lo que tu experiencia en esta arte también, en el diseño, en el dibujo, y bueno, todo hacer una historieta tan increíble como ha sido el Rocco, y tu afición que también tienes a los cómics, y especialmente al heavy metal y al rock. Así que bueno, yo te dejo tus palabras a que le digas a la gente de lo que vas a hacer con tu banda, lo que estás tal vez trabajando con Rocco, y que sigan escuchando y consumiendo rock and roll también. Bueno, por lo general yo siempre aconsejo, ¿no? A todos los que tengan las ganas de hacer algo, ¿no? Ya sea una revista, ya sea el dibujo, ya sea música, a todos los artistas que tienen algo que quieren ya plasmarlo, que a veces se frenan porque dicen, no, es que lo que pasa es que esto ya no es así, o ya no gusta, o ya pasó de moda. Al carajo, o sea, tú tienes que hacer lo que te gusta, ¿ya? Y eso plasmarlo, ya sea en música, si tienes una banda, quieres formar una banda de metal y dices que no, que el power metal a lo mejor ya no suena tanto, que el nu metal ya pasó, que el thrash, nada, haz el metal y la música que te gusta, porque solamente de esa manera vas a ponerle corazón a tu grupo, a tu banda, a lo que haces. Si haces algo que esté solamente de moda, porque lo escuchan más personas, qué sé yo, pronto va a quedar ahí. Muchas bandas creo que se han desaparecido por querer hacer lo que está de moda y no por hacer realmente lo que les gusta de por sí, en su corazón. Y lo mismo también en el cómic, en la música. Si tienes un personaje que no le ha sacado bueno, ahorita es más fácil darle a conocer las cosas. Antes era más difícil porque antes de ley tenías que hacerlo de impresión. Ahora puedes ya subirlo en las redes, puedes ya
hacer una pequeña animación que lo puedo subir a YouTube. O sea, ahora todo está más sencillo para que se haga conocer, ¿no? Realmente yo no lo he hecho porque considero que Rocco fue conocido de esa manera y quiero que se lo respete así, ¿no? Tal vez en el futuro que tenga un poco más de tiempo, a lo mejor, y que yo vea que ya las cosas están más fáciles para que yo las haga. Tal vez haga al final unos cortos animados de Rocco, qué sé yo, ¿no? Como tú me dijiste, Brian, al final haga una mini película, una serie, lo que sea. Eso no está descartado, lo voy a hacer en algún momento y en algún momento daré la idea. Pero considero que no se debe frenar de uno de los deseos que quieres. Siempre, por lo general, que tú tengas una idea, si tú la tienes es porque está correcta. No le hagas caso que 10 personas te digan, no, eso está mal, no lo hagas. Pues con más razón hazlo, porque siempre, por lo general, cuando dicen que no lo hagas y lo haces, todos estaban equivocados y te veo muy bien. Entonces, ese es mi consejo. No hagan caso a la gente negativa. Si tú tienes ganas de hacer algo y lo quieres hacerlo, pues hazlo de la manera como a ti te venga, como a ti te guste, porque haciendo lo que a ti te gusta es lo que vas a hacerlo bien. Punto. Gracias, Qué chévere, loco. Qué genial, con esa rebeldía y arrechera que tiene el rock and roll también, ¿no? Así mismo. Hay un dicho ecuatoriano, ¿no? Arrecho nunca muere, si muere, muere arrecho. Claro, arrecho nunca muere y si muere, muere arrecho. Así debe ser. Así debe ser. Chéverazo, gracias, loco, qué gustazo. Igual mucha suerte con Profecía, mucha suerte Gracias. con todos los proyectos que tú tengas, mucha suerte con todo, loco. Que ya cuando sea pronto, en el momento de regresar a los escenarios y todo, pueda ser como una explosión al 1000, que el nuevo disco que dices que tienes también lances Sí, y a pegar, que la gente tenga esa conexión, loco. Qué chéverazo. Muchas gracias por pertenecer junto a nosotros de este espacio, que es tanto nuestro como tuyo, este Rock and Talk, igual de las personas que nos escuchan, de eso se trata. Y como dijo el gran Chespirito, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Chao. Chao, pasen bien. Muchas gracias por conectarte. Nos vemos en una próxima ocasión. Rock and Talk Podcast.